Calimera. Hoy es 28 de agosto de 2020. Presentaré más apotegmas desordenados. Somos ya vini, como se dice en griego, ya thavmasi. Es decir, somos ya viles, ya abyectos, somos ya admirables, ya sublimes. Está en nosotros elegir qué queremos para nos a cada momento. Y si alguna vez hemos deseado la abyección, aquello no limita, no circunscribe esa decisión a los demás momentos de la vida. No siempre elegir es una condena, aunque estamos condenados siempre a elegir. Expresar el amor. Amar es un modo de situarse en la existencia, es un modo de abrirse en la existencia, es un modo de advertir o de presumir lo pulquérrimo en la existencia. Hay muchos modos de amar, todos son glorificaciones de lo pulquérrimo. Amar por un día, amar por una vida son elecciones y no hay amores mejores o peores que otros, más sublimes o más perversos que otros. Amar, siempre y cuando no implique poseer, humillar o dañar, es siempre querer participar de la belleza, de lo pulcro. Por eso no importa si se trata a través de la Afrodita celeste o a través de la Afrodita común o vulgar. A cada momento, ese Eros glorifica la existencia participando de lo pulcro, persiguiendo lo pulcro o creando lo pulcro. Por ello Eros es siempre un dios altísimo. Por eso con Eros se glorifica siempre la existencia. Inclusive eso que los teóricos cristianos y los filósofos cristianos y los teólogos cristianos denominaron agapi, no es más que una de los modos de expresar el Eros. Amar el cuerpo es uno de los modos de dignificar la vida. Amar el cuerpo propio y amar el cuerpo del otro. Tanto para gozar de sus placeres, como para habitar, como para morar del mejor modo la existencia. Siempre es un modo de amar, siempre es un modo de cuidar. No poseemos a nadie más, tan solo poseemos una fracción de nosotros mismos. Y esa fracción de nosotros mismos que poseemos es ínfima. Nuestro cuerpo se deteriora. Quizás nuestra inteligencia se diluya. ¿Qué poseemos de nosotros mismos a cada instante? La elección de cómo recibir la vida, de cómo situarnos ante la vida, de cómo significar la vida. Todo ello vestigios de cómo afrontar el placer o cómo huirle al dolor. Al otro jamás lo poseeremos. El otro siempre es libre. Por eso estamos supeditados a admirarlo, a atestiguarlo y a lo sumo a solicitarle el favor de permitirnos participar de su presencia,
mientras ese otro así lo desee y así lo permita. Tocar el cuerpo del otro y tocar el alma del otro son siempre también decisiones del otro y sobre todo decisiones del otro. Uno puede sugerir, uno puede proponer, pero el otro puede entrar y salir de la propia vida tan libre y fácilmente como uno puede entrar y salir de la vida de otro. Siempre puede pactarse y siempre debe pactarse. Y a cada día hay que revisar el pacto con el otro. Solo poseemos nuestro deseo, pero hay que aprender a desear. Nuestros deseos se apegan de la fantasía. A veces usamos el deseo para poseer bienes o para poseer al otro. A veces para alimentar la vanidad propia o ajena, o incluso, y por sobre todo, para hacernos sufrir y procurarnos una sensación de aminoramiento, siempre deseando lo imposible o aquello que no encuentre sino desazón o frustración. Aprender a desear es hacerse la pregunta: ¿es posible este deseo? ¿Está en mis manos la satisfacción que este deseo persigue? La vida, la naturaleza, es justo aquello que nos pone a desear, puesto que la natura nos hizo humanos y el ser humano es deseoso. Sin embargo, también ella, la vida, la natura, es la que le pone límites a nuestros deseos. Por eso la natura siempre resulta para el ser humano maestra, aunque aquella sea inconsiderada. ¿En qué radica la maestría de esa inconsideración llamada natura? En que nos obliga a recordarnos diariamente que no somos omnipotentes ni eternos y que estamos sometidos a una ley superior que no transige, que no negocia. Y no todo lo que deseamos por ser nosotros y por venir deseando lo que deseamos es digno de satisfacción. Vanas, ingenuas o pretenciosas son aquellas sentencias que dicen que si uno desea profundamente algo, la naturaleza tiene que alinearse para brindarnos la satisfacción. No hay tal. No hay más que aprendizaje de los límites propios ante el deseo y de que el dolor y la insatisfacción son parte de la vida. Aristóteles decía o afirmó: «Utoi di, alatoalipon diocio frónimos», es decir, no los placeres, sino la ausencia de tristeza o ausencia de dolor es aquello que persigue el juicioso o el prudente. En Delfos estaba inscripto el apotegma: desea humanamente o aspira humanamente. Era un llamado a justipreciar la finitud y la impotencia de la omnipotencia. Quizás una humilde pero ardua sabiduría consista en aceptar los límites, en aceptar la finitud, en aceptar la perentoriedad. Otra inscripción délfica afirmaba: «Conócete a ti mismo». Hay cosas fijas, reales, profundas y ahora inconscientes que hemos elegido y que quizás con mucha arduidad pueden ser conocidas. Sin embargo, también somos como Proteo. A cada instante somos un ser distinto. También somos como el río. No hay una cosa fija solamente a la cual debamos aspirar, como si hubiera una gema única que debemos conocer. También, y quizás a cada instante, haya algo diverso que descubrir en nosotros mismos. Conócete a ti mismo no querrá decir solamente llegar a la gema más profunda, gema inconsciente, gema real, gema de goce, sino también
aprender a descubrir que no tenemos que ser constantes y que no somos constantes a cada instante. Es decir, que a cada instante somos proteo. También ello es un descubrimiento. El arte salva. El arte salva y sobre todo en su modo de autonomía y de independencia mayores. Si bien puede usarse el arte con motivos propagandísticos o comerciales, el arte, cuando es un intento de expresión de la tensión del vivir, de las angustias ante la vida y de hacer de los pequeños momentos algo sublime, salva. No evita los dolores, pero permite sobrellevar algo de la existencia. La violencia, el asco o el desprecio hacia los demás o hacia un determinado grupo de seres humanos es muestra de la propia vergüenza y de la propia impotencia ante la omnipotencia de los deseos que hemos pretextado, proyectado e invertido en los demás. La hostilidad es siempre estar en pie de lucha, es siempre atacar y sentirse atacado. Quizás haya otros modos de situarse en la existencia, que no queriendo controlar, que no queriendo batallar. La violencia, el asco, el desprecio son modos bélicos. Son intentos desesperados por sentirse superior y por sentirse víctima. Ese modo tan particular de no hacerse cargo de sí. Copular con los muertos, pero no con cualquier muerto, con los bellos muertos. He ahí un gran consejo que también nos deja el oráculo de Delfos, a través de el testimonio que nos deja Zenón de Sitio con su estoicismo y que recoge Diógenes Laercio. Copular con los bellos muertos es uno de los modos de la sabiduría. En griego copular es, en ese caso, si mal no recuerdo, sinusía. La cópula no es solamente cópula carnal, sino también cópula de esencias. A la cópula carnal en griego se la llama sinusía también, porque el verbo que produce la palabra sinusía es sinimi, que significa estar con o ser con. Literalmente, constar, y tendríamos que decir también con ser. Constar o consistir es básicamente poder estar con alguien y ser con alguien. Entonces la cópula carnal es desde luego sinusía, pero cuando Apolo expresa copula con los muertos y yo le añado con los bellos muertos, no con cualquier muerto, implica compartir substancias, compartir esencias ya en términos espirituales o metafóricos. En últimas, acudir a la tradición y leer a los sabios. Por eso no cualquier texto, sino aquellos que permitan vivir una mejor vida y que planteen una humanidad afiliada y no separada. El único género es el humano. Para nosotros es el único género. Aquello debería bastar para igualarnos, como la muerte, como el amor, como la sensación de que hay belleza. Nos pasamos la vida en hostilidades estúpidas sin darnos cuenta de que la vida se nos va. La hostilidad es uno de los modos de olvidar la finitud. Amar es uno de los modos de recordar la finitud. Cada ahora es un precioso instante donde puede elegirse. Cada ahora es único e irrepetible. Ese ahora y esa ilusión de que tenemos un conjunto grande de ahoras no nos durarán para siempre. La ternura, el cariño, la expresión de la belleza son una muestra de compasión, es decir,
de entender que los seres humanos todos estamos padeciendo lo mismo. La lid de dotar de sentido a eso que quizás no lo tenga. Ese es nuestro estrago y ese es nuestro embellecimiento. Por eso la ternura, el cariño y la expresión de la belleza son una muestra de compasión, de entender que no estamos solos en esa lid y de ver en todos esa lid. Las soluciones a las que cada individuo llega ante esa lid son diversas y son válidas, son modos poéticos. La ternura, el cariño y la expresión de la belleza implican el entendimiento de que todos somos frágiles y padecemos lo mismo. Padecemos del único género, la humanidad. No somos del gusto de todos y no tenemos que ser del gusto de todos. A lo sumo hay que intentar en cada hora, aunque muchas veces fracasemos, ser del gusto de nosotros mismos. Todo lo humano es una mascarada en este teatro del mundo. ¿Qué es el teatro del mundo? El juego de los sentidos, el juego de las metáforas y el juego de creer que esto tiene un sentido, un orden, un aparecer y un entendimiento. El teatro del mundo es el teatro de la apariencia del sentido y la apariencia de la imagen en la que quedamos capturados en ese sentido. Hay dos opciones ante esa teatralidad. La de Epícteto en su manual, que se identifica con esa máscara y dice que si te toca un lugar hay que interpretarlo del mejor modo posible. O la del entendimiento de que somos proteos y que podemos saber que podemos cambiar de máscara en la medida de nuestras posibilidades cada que lo queramos y que podemos elegir qué máscara queremos interpretar a cada momento. Independientemente de esa fijación a una única máscara, que tiene un sentido particular en Epícteto, o de eso que estoy planteando aquí como proteico, implica que estamos condenados a tener que jugar un papel, a ser un carácter, mientras juguemos con las reglas del sentido y con las reglas de la metáfora. Podemos ser ya lo uno o ya lo otro, pero siempre se trata de un teatro. De uno depende, como decía Paladas de Alejandría, si eso sea una tragedia o sea una comedia o sea una tragicocomedia. Podemos elegir reír ante el teatro del mundo, podemos elegir llorar ante el teatro del mundo, o a veces reír y llorar simultáneamente ante ese teatro del mundo. La risa y el llanto son sublimes y pueden, como el amor y la expresión de la pulcritud, constituirse en resistencias ante el avasallamiento de la moral social. En suma, reír, llorar, amar, expresar la pulcritud y ser compasivos son modos de resistencias clásicas. No hay un único orden. En lo humano, cada orden compartimenta, produce verdades, mentiras y pasiones particulares, modos de ser, de situarse y de opinar. Todos estos órdenes traen consecuencias y llevan a la sensación del sentido, de tener la razón. Los cínicos llamaban a esto nomísmata. Otros lo llamaban mascaradas, teatros del mundo. En la fisis, por otro lado, ese orden es de otra índole. Quizás pueda representarse siempre parcialmente o falazmente con la palabra caos. Es decir, que quizás el orden de la fisis es lo que nosotros en nuestra pequeñez llamamos lo caótico. Ese orden de la fisis no compartimenta, ese orden físico no compartimenta, se manifiesta en gerundio y sin intenciones metafóricas. Decir ya de por sí que estos apotegmas son desordenados supone brindarlos un particular modo de verdad que quiere acercarlos a una fisis particular, a la mía.
Por último, hoy con estos apotegmas, con estos otros apotegmas desordenados, faltaría por decir que somos ínfimos, somos minúsculos, somos lábiles y a veces flébiles, y en ello yace nuestra celsitud y la posibilidad de conocer y sentir algo de lo magno que la humanidad permita. Estos fueron, pues, algunos otros apotegmas desordenados. Aftaísan, Kaliníctasas, ya. Hasta la próxima, si es que hay una próxima.